vamos a empezar cantando Ángeles cantando están, ¿vale? Ángeles cantando están. Eso es. Quiero animar, invitarlos a poner de pie y cantar esta canción conmigo. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción, las montañas recordan como fiel contemplación. Voy a pedir, hermana Clara, que ores para nosotros. Señor, aquí estamos reunidos todos para orar, para gloriarte, Señor, para pedirte que nos acompañes en estas épocas de tanta dificultad. Todos estamos tranquilos porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres el que no va a perder ni va a dejar ninguna de sus ovejas. También tenemos que pedirte por aquellas personas que ahora están teniendo muchos problemas con los refugiados, por las enfermedades, que nos ayudes, Señor. Lo más importante que queremos es que estés en nuestro corazón y que nos des mucha paz. Amén. Vamos a continuar cantando esta canción, Una noticia sin igual. La noticia sin igual. La noticia sin igual, en la noche con Dios, a los fieles pastores del campo en Belén, aunque el frío invernal, en la noche con Dios, las ovejas están.
alguien que quiere compartir un testimonio, dar gracias a Dios por algo que ha pasado en tu vida esta semana, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿vale? Pues yo voy a empezar. El lunes estaba aquí en Alcorcón para tomar café con Eduardo. Y estaba aquí esperando en mi coche, orando porque teníamos una necesidad económica. Y algo que sucedió. Y orando al Señor y recibí un correo electrónico de un pastor en Alemania, en Bavaria. Y él me dijo que, mira, nuestra iglesia ha montado una ofrenda para el proyecto que tenéis, con el nuevo local para hacer una reforma. Dice, wow, gracias a Dios por eso. Pero dijo, también queremos dar vosotros algo para vosotros, algo personal para vosotros. Y con eso Dios ha contestado mi oración, la necesidad. Esas cosas que te sientes el amor de Dios está cuidándonos. ¿Vale? ¿Alguien más que dar un testimonio, compartir algo? Amén. Pues doy gracias a Dios. La semana pasada decía que me consiguieron la beca gracias a Dios que terminé mis estudios. Y esta semana me llamaron para otra beca que implica un trabajo en la universidad. Y justo me llamaron para tomar el bus, salir corriendo a empezar la jornada. Entonces una bendición extra, una bendición añadida. No sabemos lo que vaya a venir por delante, pero siempre sabemos que cuando Dios provee es porque lo vamos a necesitar. Entonces, gracias a Dios por su provisión y también por esta oportunidad. Amén. Es verdad. Vale, ¿alguien más o continuamos? Vale, vamos a cantar otra canción. Vamos a invitarlos a poner de pie. Vamos a cantar Contempla al Rey. Y ahora viene hermano Alfonso para compartir con nosotros la palabra de Dios. Hermano. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días.
Buenos días. No veo la sonrisa colgante, ¿dónde está? ¿Verdad? Debajo de la mascarilla está la sonrisa. Ups. Se nos, podríamos, ahí pastor, ahí está el pastor, ahí está. Pues que ya mucha carga de electricidad aquí y allá, ¿verdad? Y por eso se nos va un momentito. Ahora regresa, no pasa nada. Bueno, y se hizo la luz otra vez, ¿verdad? Sí. Hermanos, es un gusto estar reunidos y de verdad aprovechemos siempre este tiempo. La Escritura nos muestra claramente la importancia que hay de que la iglesia está, Dios la hizo para dar soporte, para dar sustento, para estimularnos al amor, a las buenas obras. Somos familia de Dios y la familia no puede estar dispersa, tiene que estar cerca, ¿no? Tremendo cuando, bueno, gracias a Dios por los medios que nos permiten conectarnos en la distancia, pero no es lo mismo verte en una pantalla que estar aquí, aunque nada más tengamos que saludarnos así, ¿verdad? O con el codo, pero es mucho mejor estar aquí y poder estimularnos de esa forma. Estamos entrando a la etapa para muchos la más bonita del año, ¿no? No los oigo muy emocionados en esta mañana, ¿verdad? La etapa más bonita del año, lo que es Navidad, lo que es esta etapa, yo les decía hace rato a los hermanos, es impresionante ver en México, en Estados Unidos, ahora siendo honestos, no lo noto tanto aquí en España tal vez, pero es parte de nuestra labor que esto cambie también. El espíritu, la actitud, cómo cambia en la época navideña. Y no me refiero al tema de la mercadotecnia, de las compras, de las cosas que son naturalmente parte lamentable, digo lamentable porque distorsionan mucho lo que es la Navidad, pero de verdad, tú ves en México, vas con el taxista y feliz Navidad, y bueno, yo cuando trabajaba como taxista que estaba estudiando en aquel tiempo, inclusive me dejaban propinas adicionales en Navidad, ¿no? No sé si les pasaba, o más amabilidad, una actitud distinta, felicidad, gozo. ¿Y sabes por qué es eso? Porque al menos en esta etapa del año, las personas están pensando en el nacimiento del Salvador. Al menos en esta etapa del año. El simple hecho de pensar en que Dios vino al mundo le cambia la actitud a mucha gente. Ahora digo, quiero decir y ser honesto, no percibo lo mismo aquí en Europa. Hay más fealdad en esas cosas, es más mercadotécnico el asunto, es más la fiesta que la celebración del conocimiento claro de la venida de Dios a nuestro mundo. Pero siempre subrayo esto, si el asunto de pensar en que Dios nos visitó como lo hizo hace casi 2000 años y estuvo entre nosotros físicamente, cambia tanto la actitud de la gente, aún del no creyente, que tenemos que enfatizar eso, aún del no creyente. Hermanos, tú y yo que tenemos la presencia de Cristo en nuestra vida, ¿qué nos debería ocasionar entonces? No es un asunto de pensar en Él, es un asunto de que Él mora en el Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso debe dar un giro grande a nuestra celebración en Navidad. Mucha gente está preocupada porque no tendrán la fiesta que solían tener, porque no pueden tener la mesa grande con 20, 50, 100 gentes tal vez. Hermanos, aunque es bonito, el asunto está en que no se ha cancelado la Navidad. Dios sigue con nosotros, ¿no, hermanos? Y Dios está en tu vida, y Dios está en nuestras vidas. Ahora, mucho tiene que ver cómo respondemos a la palabra de Dios. Mucho tiene que ver, la verdad, en nuestra respuesta concreta a la palabra de Dios. Ahora, hay algunos que están dobleteando sermón, así que vamos a hacer una pequeña variante el día de hoy, ¿verdad? Para que no tengan exactamente lo mismo que tuvieron los de la primera hora, así que, pero como quieran, vamos a ver las 3 respuestas que deberíamos dar a la palabra de Dios. 3 respuestas concretas. Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 1. Primero el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, para ver lo que acontece. Lucas, capítulo 1. El Evangelio de Lucas, el capítulo 1. Luego me dicen a mí, ¿por qué gritas tanto, papá, que aquí no necesitas gritar? Bueno, estoy ayudando a que Clara me escuche un poquito más, ¿verdad? No es cierto, pero el detalle está en que están en un lugar más pequeño, con poca gente, la verdad no necesito levantar tanto la voz. Y cuando predico ante más personas es cuando a veces, y cuando no me escucho y que el equipo de sonido no está bien, entonces uno suele, ¿verdad?, estar hablando más fuerte, y por lo tanto
A veces uno se queda ahí con la costumbre. Lucas capítulo 1. Lucas. Hermanos, el evangelista Lucas, y como decía Sir William Ramsey, uno de los mejores historiadores del mundo antiguo, debería ser puesto entre los más grandes historiadores, y lo tenemos aquí en la escritura. El evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 26. 26. Lucas 1, 26, dice así la palabra de Dios: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, nada. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Estamos entrando a la Navidad, y este anuncio, cuando llega Navidad, tiene un poquito más de relevancia en nuestras vidas, o nos ponemos en sintonía, la verdad. Pero María en este momento está teniendo la actitud más importante que el ser humano debe tener en cuanto a la palabra de Dios. ¿Sabes? Este libro es la revelación de Dios. Aquí encontramos quién es Dios y Él cómo se da a conocer. Ciertamente la naturaleza da testimonio de Él, de la existencia de Dios. Pero el testimonio de la naturaleza es insuficiente para conocerlo. Realmente la naturaleza nos dice: está ahí, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza nos dice, aún nuestro propio cuerpo nos habla que hay un creador, un diseñador, pero es insuficiente ese testimonio para conocerle. Dios diseñó un plan, y en su plan estaba que a través de su palabra Él se daría a conocer a la raza humana. Primero era la palabra hablada, cuando los profetas hablaban siendo inspirados por el Señor, pero después esa palabra quedó escrita para podernos comunicar las cosas, siendo que ahora ya no hay profetas a la usanza del Antiguo Testamento, o como el último profeta que fue Juan el Bautista, el último. Pero ya no hay más profetas, hermanos. El término profeta se puede decir, se puede hablar realmente de aquel que profiere la palabra del Señor. Estamos muy acostumbrados a utilizar ese término para hablar de cosas futuras, que claro, también tiene que ver con ello. Y yo puedo ser un profeta en esta mañana simplemente diciéndoles lo siguiente: Cristo viene otra vez. ¿Les estoy revelando cosa nueva? No, la Biblia lo enseña. Estoy profiriendo la palabra de Dios, y aún, por cierto, un evento todavía futuro. Cristo viene por su iglesia. Pero la realidad, un profeta como Samuel, un profeta como Juan el Bautista, un profeta como Elías, ya el Señor por el momento les ha puesto un stand-by, porque aquí ha dado su revelación de quién es Él, cómo es Él y cómo conocerlo. Está en la palabra del Señor. Ahora, recordemos esta situación. Un ángel viene para darle una noticia y comunicarle la palabra de Dios a una mujer. Una circunstancia ya en sí extraordinaria. Porque, hermano, si se te apareciera un ángel en esta mañana, ¿cómo reaccionarías? ¿Te puedes imaginar? ¿Puedes imaginarte cuando de repente te rodeara mucha luz y escucharas una voz como de trueno que te llamara por nombre? ¿Qué pensarías? Ya me llegó la hora, ¿verdad? Señor, ya voy contigo, ¿no? Tal vez alguna cosa así. Pero bueno, y inmediatamente el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
un favor que no mereces, un favor que nadie merecemos. La gracia del Señor está ahí contigo. Ahora, el detalle está en que María, en vez de salir corriendo, y les decía a los hermanos, qué interesante que no salió corriendo, y que a lo mejor tú y yo hubiéramos salido corriendo si hubiéramos tenido unas piernas que nos aguantaran. Hace algunos años, llevando a los jóvenes de otra iglesia por ahí, unos jóvenes le hicieron una broma a otro joven. Se disfrazaron de un monstruo, o de una bruja, alguna cosa así. Y el hermano, que es de República Dominicana, a quien espantaron, de verdad, es grande y es fuerte, es muy fuerte este muchacho. Y cuando vio a la bruja por ahí, se desvanecía, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Cogió piedras y las empezó a lanzar. Y estos chicos dominicanos son muy buenos para el béisbol. Ya saben, entonces tienen muy buen tino, ¿verdad? Para coger las piedras y lanzar. Pero era tal su espanto que medio se desvanecía, que no acertó a ninguno por el miedo que tenía. Y después, ya que el hermano que estaba disfrazado, digo, no, hermano, yo soy yo, ¿verdad? Para que no tuviera temor, que estaba temiendo por su vida, porque de verdad estaba lanzando las piedras bastante fuerte. Ya dejó de lanzar las piedras. Y el otro, el joven, el que espantaron, decía, bueno, si no hubiera tenido tanto miedo, si te hubiera pegado una, ¿verdad? Porque lo hubiera acertado. Pero así reaccionamos con el temor. Ahora, lo interesante está en que María no reaccionó así. Tal vez la voz del ángel, simplemente la palabra de Dios comunicándosela a ella, hizo que tuviera tranquilidad y paz en su vida. Ella estaba atenta. ¿Qué tengo que hacer con la palabra de Dios cuando Dios me habla? Sencillamente, recibir la palabra. Ahora, yo quiero que vayamos aquí al libro de Santiago, capítulo 1. Y aquí es donde le damos un vuelco para los que escucharon el primer sermón, que vayan con un poquito más. Santiago, capítulo 1. Y que nos demos cuenta que el asunto de recibir la palabra es un concepto que continuamente en la Escritura se repite una y otra vez. Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, noten lo que dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo recibió María la palabra del Señor? ¿Huyendo de ella? ¿Cómo recibió María la palabra de Dios? ¿Cuestionando la palabra de Dios? Dirán, sí lo cuestionó un poquito, pero era una situación especial. Cuando preguntó ella, no estaba cuestionando, ella estaba realmente preguntando la manera. Estaba segura que iba a ocurrir, simplemente no comprendía el cómo y quiso tener una respuesta, y Dios se la dio. Cuando dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, hermanos, algo que tenemos que enfatizar de lo que María estaba viviendo es que era algo sumamente consternante. ¿Sabes que a veces Dios con su palabra nos desafía y nos dice cosas que pueden ser consternantes para muchos de nosotros? ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo, tu único, a quien amas? ¿Puedes imaginarte la consternación, cómo sintió el corazón a Abraham? Porque no estaba diciendo Dios que lo mandara al campo misionero. No estaba diciendo el Señor que lo dedicara al tabernáculo, que bueno, todavía no existía, ¿verdad? No estaba diciendo eso, estaba diciendo, quiero a tu hijo muerto. Quiero a tu hijo que lo mates, que lo sacrifiques a favor mío en un altar. Esas palabras son sumamente duras, incomprensibles inclusive para la raza humana. ¿Se pueden imaginar cómo sintió Abraham en el estómago? ¿Qué ha pasado cuando te dan una noticia así difícil? ¿Cómo las mariposas no son miles, son millones? Es más, dicen por ahí, todo el arca de Noé estaba en tu estómago, ¿no? En aquel momento. No solo mariposas, todos los animales que pudiera haber. Consternado. Oye, una mujer virgen que ya tiene un compromiso, que ya está comprometida, ya está realmente casada con alguien, todavía no habían llegado a vivir juntos, pero ya estaba dada, por decirlo así, si entienden el término, es que en México así se dice, cuando van a pedir a la novia, ¿verdad? Y ya estaba comprometida, ya estaba firmado el asunto, ya era la esposa, realmente ya era la esposa, oficialmente ya era la esposa de José, estaba dada a José. Y luego una mujer virgen que de repente resultara que ya venía un niño en camino. ¿Te puedes imaginar el contexto en el cual
estaba María cuando recibió esa noticia? ¿Cómo pudo haberse sentido de inmediato? ¿Qué va a decir mi marido? Deja el marido, el rabí. ¿Sabes qué va a pasar? Van a llamar a todo el mundo para sacarme afuera del pueblo y apedrearme a morir, porque eso es lo que decía la ley de Moisés en torno a la fornicación. En torno a, aquí sería ya considerado adulterio, porque ella ya estaba casada. Tremendo. Pongámonos en los zapatos de María, pongámonos en los pies de María por un momento. Pero aún así la Escritura dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Cosa que a veces nos falta. Cosa que a veces no tenemos actitud. ¿Cómo respondió María a las palabras que en este caso el ángel le comunicó? ¿Cómo respondió María a eso? Dice el versículo 38 de Lucas. Se los leo. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una entrega, un ponerse en el altar, un decir: Señor, tú tienes la razón, esto no lo entiendo, no comprendo por completo los cómo, pero una cosa sí te digo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Recibir la palabra va más allá de escuchar. Recibir la palabra va más allá de oír superficialmente lo que alguien nos dice, y va mucho más allá de seleccionar las cosas que nos gustan de la palabra de Dios. ¿Sabes que una de las costumbres que todos tenemos, me incluyo, es que normalmente marcamos porciones de la Escritura que nos llaman la atención o que se nos hacen bonitas o inspiradoras, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no se sabe o quién no ha subrayado en sus Biblias el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué bonitas palabras, ¿no? Y las llevamos aquí y acá. Pero aquí el detalle está en que Dios no le está diciendo a María: yo soy tu pastor, nada te faltará. Le está diciendo a María: eres virgen y vas a concebir por obra mía. Estás casada, genera un problema en tu propia vida, pero esta es mi voluntad. ¿Cómo actuó María? Recibió con mansedumbre la palabra implantada, la palabra dicha por el Señor. He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo me pregunto, ¿cuántos podemos tener realmente una actitud tan sin reservas podamos ponernos delante del Señor y le podamos decir: tú dices, Señor, yo recibo y yo hago? Abraham tampoco cuestionó a Dios para nada. Abraham tampoco le dijo: pero ¿cómo te atreves a pedirme a aquel que me has dado tú, a este hijo de la promesa? Soy un anciano, ya me diste el hijo finalmente y ahora me lo quitas. No dijo eso Abraham. Simplemente, temprano en la mañana, enalbardó el asno, tomó la leña, tomó todo lo necesario, tomó a su hijo, algunos siervos, y se enfilaron camino de 3 días del monte de More. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué nos indica eso? Aún lo podemos ver en el libro de Hebreos, simplemente se los comparto. Abraham tenía la fe de que Dios levantaría de los muertos en ese mismo instante a su hijo Isaac. Y para él esos 3 días fue como si su hijo estuviera muerto, y claro está, simboliza justamente la muerte, sepultura y resurrección del Señor. 3 días muerto y al tercer día resurrecto en vida nueva, porque para él fue como haberlo sacrificado literalmente. Palabras que traen consternación, palabras que traen de verdad un reto grande y que pueden de verdad volcar y cambiar por completo tu mundo. Cambiaron por completo el mundo de María, definitivamente esas palabras. Pero ¿cuál fue su actitud? Estoy dispuesta. Quiero recibir con mansedumbre la palabra que tú me estás dando. No voy a cuestionarte en el sentido negativo de por qué yo, por qué a mí. Búscate otra persona. Se los decía a los hermanos hace rato en el primer culto. Es que es tremendo. ¿Cómo es posible que ella aceptara con tanta humildad? ¿Cómo hubieras respondido tú estando en esa situación? Ahora Dios por eso la eligió, porque tenía una humildad, una disposición. Seguramente esa frase, he aquí la sierva del Señor, no era una frase hecha. Era un estilo de vida de una mujer que se había dedicado al Señor y que sabía quién mandaba en su vida. Y por lo tanto decía con toda humildad y sinceridad: hágase conmigo conforme a tu palabra.
Pero ¿cómo hubiéramos respondido nosotros? Si hubiéramos estado en una situación, bueno, los hombres es difícil pensar que íbamos a estar en una situación así, ¿verdad? Igual, pero las mujeres pueden entenderlo un poquito mejor a María en este instante. Y el detalle es ese. ¿Cómo hubiéramos respondido o cómo respondemos a retos que Dios nos pone que nos parecen imposibles o que llegan a modificar por completo nuestros planes? Porque María estaba pensando en la boda, estaba pensando en encontrarse con su marido, seguramente estaba pensando en toda la serie de festejos que evidentemente por la circunstancia tuvieron que hacerse de una manera distinta o cancelarse, como ahora mismo estamos desde luego pensando es que se está cancelando la Navidad. No se cancela, seguimos celebrando el nacimiento del Señor, hermanos. Seguimos celebrando su vida, seguimos celebrando que Él ha estado con nosotros y está con nosotros. Pero María, obviamente su mundo cambió por completo. Sí, hermanos, cuando Dios nos habla en su palabra, nuestro mundo cambia. Y a veces nos lanza retos que nos parecen imposibles. Pero el ángel por eso le antepuso, nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, voy a recibir lo que me das, aquí estoy. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Qué tremendas palabras, ¿no, hermanos? Ahora, el reto es obvio y es sencillo y te confronto con eso. Tenemos que tener esa misma actitud. Tenemos que tener esa misma actitud de estar dispuestos a recibir la palabra. Pero no solo eso. Noten Lucas capítulo 2, por favor. El capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Bueno, hermanos, un comentario que les hice a los hermanos y les animo también a tenerlo en su corazón y en su mente. Lucas capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Lucas, el evangelista, decía Sir William Ramsay, debe ser tenido como uno de los más grandes, opuesto al nivel de cualquier otro gran historiador de la historia universal del pasado, del mundo antiguo sobre todo. Porque Sir William Ramsay tomó el Evangelio de Lucas y tomó sobre todo el libro de los Hechos para intentar demostrar que el cristianismo era una falsedad. ¿Sabían ustedes? Él intentó, siguiendo las narrativas de Lucas, el médico amado, quien acompañó al apóstol Pablo en varios de sus viajes misioneros, intentó que el cristianismo es una mentira. Y al empezar a estudiar, al empezar a indagar, él como arqueólogo e historiador, simplemente fue confirmando vez tras vez la narrativa del evangelista, de Lucas, el médico amado. Y al terminar su investigación, no solamente llegó a decir lo que ya les dije, de que él tendría que ser considerado como uno de los grandes historiadores, sino que Sir William Ramsay se convirtió al Señor. Porque se dio cuenta que hay hechos que de verdad no pueden ser negados. Y siendo que Jesús es quien dijo ser, tenemos que atender a las palabras que Él nos da y responder a ellas. Y se arrepintió y confió en Cristo como su Señor y Salvador. ¡Qué tremendo! Cuando hay una persona que de una manera honesta y objetiva estudia la Escritura y estudia la historia de Dios, de verdad no podrá llegar a otra conclusión, a menos que no quiera verla. A menos que quiera negar por posturas filosóficas, como algunos de los profesores del señor George McGregor le dijeron, yo no puedo aceptar esa evidencia. Y la verdad, la evidencia que me das ahí, cuando él hizo todos sus libros de evidencia que existe un veredicto, él lo presentó a sus profesores y a sus amigos y otras personas, y le dijeron, ¿sabes qué? Es que es innegable la evidencia, pero no puedo aceptarla por mi posición filosófica. Entonces ya no se trata de hechos para muchos, se trata de sus ideas. Y bueno, con sus ideas van a responder delante de Dios cuando estén en su presencia. Desde luego, de qué hicieron con la evidencia que ellos pudieron ver claramente y que no pudieron negar de ninguna manera. Lucas capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí
se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Recibimos la palabra, pero no solamente tenemos que recibir la palabra, hermanos. La palabra tenemos que dejarla actuar en nuestras propias vidas, que ésta transforme nuestro sentir, que ésta cambie el rumbo de nuestra existencia, que de verdad hay una respuesta de parte nuestra a la palabra del Señor y que esta respuesta sea positiva. Nos damos cuenta de esto en la acción cuando los ángeles llegan y dan el anuncio ahora a los pastores para que fueran parte de los testigos que vieron al niño recién nacido. Una cosa es recibir el hecho de decir estoy de acuerdo, pero otra cosa es dejar que la Biblia opere en nuestras vidas. Miren, regresando ahí al libro de Santiago un momentito, dice el versículo 22, lo conocen muchos de ustedes: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia tiene que tener un efecto en nuestras vidas. Tiene que generar algo en nosotros. La transformación viene por la regeneración de la palabra del Señor, hermano. La realidad está en que el creyente tiene que ser un oidor para poder tener fe. Dice la Escritura que la verdad, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la Escritura una y otra vez nos habla a prestar oído, al que tiene oídos para oír, oiga. Tan sencillo, pero tan difícil a veces. ¿Sabes que muchas veces solamente estamos queriendo recibir esas cosas, esas promesas, esas cosas que nos parecen buenas o que no representan un reto para nosotros? ¿Sabes que a menudo queremos de Dios las promesas, queremos de Dios la protección, queremos de Dios la provisión, pero no cuando nos incomoda o nos lanza a cosas que de verdad nos sacan por completo del curso que nosotros habíamos planeado en nuestra vida? Dios lo hizo con María, insisto, piensen en lo que implicó para aquella joven virgen, pero Dios ahora lo hace con un grupo de pastores que estaban cuidando de su rebaño en la noche. Ahí, cumpliendo con su responsabilidad, Dios se les presenta una vez más a través de los ángeles, pero ahora les da una noticia, da la palabra que va a producir un fruto. Noten: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será no solamente para ustedes, sino también para todo el pueblo. ¿Te das cuenta de lo que debería estar ocurriendo ya con la noticia que estaban recibiendo, con la palabra proferida de parte de los ángeles, de parte de Dios? Debería esta producir gozo, porque miren el anuncio: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sabes dónde inicia el cambio del ser humano? En la salvación eterna en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la realidad está en que el anuncio, la palabra, lo que Dios está comunicando es un mensaje tremendo, es un mensaje que no solamente nos trae gozo, sino que también trae transformación de la vida, porque trae paz, la paz con Dios y la paz de Dios.
porque trae certeza, nos asegura un lugar eterno con Dios en la gloria, hermanos. Porque trae, hermanos, también propósito, nos encomienda también a realizar la tarea de comunicar lo que Dios nos ha dado. Piensa conmigo. ¿Eso produce la palabra de Dios en tu vida? ¿La has recibido? María recibió la palabra y dijo, he aquí, hágase conmigo conforme a tu palabra. En un sentido, sí la recibe y tiene esa misma actitud para solamente también dejar que la palabra de Dios produzca el fruto en su vida. Respondió a ella, no solamente la recibió, sino también responde a ella para que fuera transformada en su corazón, en sus convicciones, en su curso. Dejó que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Los pastores, en este caso, estaban recibiendo un mensaje tremendo. Estaban siendo partícipes de una bendición grande que traería gozo a ellos y a todo el pueblo, y dejaron que ese mensaje cambiara su actitud, cambiara su dirección. En ese momento ya no importaban tanto las ovejas, sino importaba más el mensaje que acababan de recibir. Y noten el mensaje: nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y luego viene una comisión que tenía que ver con la acción que tenían que realizar en ese instante. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En otras palabras, tenían que ir a corroborar este asunto. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Me gusta mucho ese mensaje, y no sé si lo han escuchado a veces en la radio dicho de una manera muy conveniente para el ser humano, ¿no? Donde modifican, quitan la coma y convierten esa frase de una manera distinta. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Cristo les tendría que reconvenir mucho a quienes hacen eso, porque Cristo mismo dijo que Él no venía a buscar al justo, sino al pecador. El mensaje es la buena voluntad de Dios para con los hombres, todos los hombres, no los buenos, porque Él no vino a buscar buenos hombres, vino a salvar al mundo pecador. No se nos olvide esta realidad. Y este canto nos manifiesta claramente esa iniciativa de Dios, ese envío de ese mensajero, ese embajador que manifestaba la buena voluntad de Dios para con el ser humano. Y por lo tanto, ese mensaje debería traer gozo, debería traer transformación en el corazón, debería haber una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de los pastores? Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cambió el curso en ese momento de su vida. Sí, dejaron sus ovejas y tal vez volverían después a ellas, pero cuando nosotros respondemos a la palabra, algo pasa, algo cambia en nosotros, no solamente nuestra actitud, sino que Dios está transformando nuestras vidas. Y cito otra vez el pasaje que lo tenemos aquí atrás: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El encuentro con Cristo transforma. Una persona que ha escuchado la palabra, que ha recibido la palabra y que ha respondido positivamente a la palabra, es transformada por el Señor. Para los pastores, en ese instante no había cosa más importante que ir a encontrarse con el Señor, ir a corroborar el mensaje de los ángeles. Para los pastores no había otra cosa mejor que hacer aquello. Y vaya que los pastores cuidan de sus rebaños, vaya que los pastores aman sus ovejas, están ahí para arriesgar su vida por su rebaño, aun viniendo el lobo, cualquier cosa, estaban dispuestos a arriesgar la vida, y sin embargo corrieron para corroborar este mensaje. Porque la Biblia transforma la vida, porque la Biblia nos ayuda a poder, hermanos, ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que seas tú hoy? Ya les he dicho esto antes, piensen en ello. Muchas veces nos referimos a nosotros mismos como pecadores redimidos por el Señor. Ahora, esa es una verdad, pero una verdad a medias. ¿Sabes? Yo quisiera animarte a que te des cuenta que Dios te ha cambiado, te ha transformado, te ha rescatado de ser un pecador en la condenación a ser un hijo santo suyo. Nos ha cambiado de posición. Ahora el ser humano redimido, aquel que ha respondido por medio de la fe a Jesucristo, ya no es más un pecador. Ya Dios no te ve como un pecador. Escúchame bien. Si nos viera como un pecador, la realidad está en que estaríamos en otra situación. Él te ve como su hijo. Y Él te anima a que vivas como el hijo santo que debemos vivir.
que debemos de ser. Y eso lo hace con su palabra. Y cuando tú llegas y escuchas, cuando tú llegas y asimilas y dejas que Dios transforme, respondes pues a esa palabra de manera positiva, ese cambio empieza realmente a cundir. Pero cuando cierras tu corazón, o más aún, cuando te bajas del altar, hermanos, es tremendo lo que Dios nos invita. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, déjame decirles esto. Pablo utiliza la analogía del sacrificio, del ponerse en el altar. Ahora, el problema con este sacrificio, ¿sabes qué es? Es que no estamos muertos. Es que nos ponemos en ese altar y luego nos queremos bajar. No queremos que Dios haga la cirugía, no queremos que Dios opere en nuestro corazón, no queremos responder a la palabra de Dios, sino que más bien queremos otra vez resucitar al muerto que hay en nosotros, la carne. Las cosas que no tienen que ver, que no toman en cuenta a Dios, las cosas que me hacen impío y que me alejan de Él. Queremos que esas reinen y no Dios, y nos bajamos del altar y decimos: Señor, otra vez, aquí estoy del altar, pero me vuelvo a bajar, porque no estoy dejando que la palabra de Dios transforme mi manera de pensar, transforme mi manera de sentir. No estoy respondiendo a ella. Los pastores lo hicieron. Fueron hacedores de la palabra, corrieron para corroborar lo que los ángeles les habían dicho. En último lugar, no solamente pasó eso, sino que proclamaron también la palabra. Nota el versículo 17, de ahí mismo, de Lucas capítulo 2. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué sabes tú de Jesucristo? ¿Qué sabes tú del niño Jesús? Déjame decirte que sé que Él es Dios con nosotros. Amén, hermanos. Que Él es el Salvador del mundo. Que Él vino porque vino a buscarme, porque vino sabiendo que yo le necesitaba, porque vino sabiendo que sin Él no tengo ninguna opción. Hermanos, ¿qué sabemos de Jesús? Fueron estas cosas las que estos hombres fueron a comunicar a la gente, y es desde luego en un cuadro claro lo que nos manifiesta que tú y yo también tenemos que estar haciendo: recibir la palabra, responder a la palabra y proclamar la palabra. Recibir para tener para ser transformados, y ser transformados para poder proclamar la palabra del Señor. Ellos fueron a decir todo lo que se les había dicho acerca del niño. No es un mensaje muy elaborado, ni muy profundo, ni que requiere gran estudio de teología. Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. Él es el Salvador. Él es el que Dios designó para darnos perdón, porque no había otro, sino que Él, Dios en la carne, que se hizo hombre para poder después morir en la cruz del Calvario. Piensen esto: a Dios nadie lo mató. Es curioso que a veces la gente dice: es que mataron a Dios. No, no lo mataron. ¿Sabes que en Juan capítulo 10 el Señor dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aun cuando estaba siendo entregado, traicionado por Judas Iscariote, y que Pedro intentó defenderle, ¿se acuerdan? Blandió la espada, cortó no la cabeza, sino la oreja de Malco. ¿Y qué dijo el Señor? ¡Tomen todas las espadas, defiéndanme! No. Mete tu espada, Pedro. El que a espada mata, a espada muere. ¿Qué no crees que no le podría clamar a mi Padre en este mismo instante y Él me enviaría 12 legiones de ángeles? ¿Sabes cuántos ángeles son? 12 legiones. Multiplica 6,000 por 12. 72,000 ángeles. Un solo ángel en una noche mató a 180,000 personas. Uno solo. Imagínate 72,000 ángeles viniendo a defender al Señor. ¿Qué hubieran hecho? Yo puedo simplemente dar la palabra y pasaría, pero dijo el Señor: yo para esto he venido. Hermanos, la Navidad, el nacimiento del Señor, claro que nos emociona, claro que es algo grandioso, tener regalos, cenar, abrazarnos, decir ¡Feliz Navidad! Pero realmente la celebración es que Dios
vino a estar con nosotros para después poder ofrendar su vida en rescate por nosotros. La realidad es que la Navidad es el hecho que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Y la historia, hermanos, la Navidad es tan importante que la historia se divide de un antes y después de Cristo. Hoy nuestra fecha no es una fecha que se puso al azar, se puso como referencia al momento en el cual Dios se hizo hombre. Hoy este suceso es tan importante que nuestra historia se marca y cada día del calendario lo recuerda, cada día de nuestra vida lo recuerda. Dios vino a este mundo, Dios vino a este mundo para ofrendar su vida y para rescatarnos. Y el punto es que el tesoro que es el Señor Jesucristo, Dios quiere que tú y yo lo tomemos. Y no que seamos avariciosos y nos quedemos con Él, sino que aprendamos a compartirlo. Una de las situaciones principales de la misión de la iglesia es que salgamos a un mundo que sigue en tinieblas y les recordemos que la luz del mundo ya vino y que esa luz les guiará si arrepentidos confían en Él por medio de la fe. Entonces, la Navidad me da muchas cosas, pero me recuerda que tengo 3 responsabilidades con la palabra: recibirla, responder a ella, proclamarla. Recibirla, tener la actitud dispuesta, un corazón abierto. Hermanos, Dios, de verdad te lo digo, Dios no trata con temas de voluntad. Él invita. El que quiera venir a mí, venga y beba, dice el Señor. ¿No quieres? Te advierto, hay consecuencias. Hay que recibir la palabra. Hay que recibirla como María. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Haz lo que tú digas, Señor. Hay que responder a ella, como los mismos pastores. Apresuradamente fueron a corroborar aquello que se les había dicho. Apresuradamente quiero ser parte, quiero comprobar la voluntad de Dios en mi vida. Responderé a lo que Él me ha dicho para que Dios esté obrando en mi vida, me dé el gozo, cambie mi ser de dentro hacia afuera. Pero también compartiré, proclamaré lo que sé del niño. ¿Qué sabes tú del niño? Que es el Dios Todopoderoso que vendrá otra vez para que estemos donde Él está. ¿No te emociona eso? Cada Navidad que celebramos cada año que más pronto Cristo regresa por su iglesia. Cada Navidad que celebramos estamos más cerca del Señor. Y hoy una vez más estamos celebrando Navidad. Y estamos celebrando un año que pasa, pero un año que estamos más cerca del Señor. Así que yo te animo a recibir la palabra, a responder a la palabra, pero sobre todo a proclamar la palabra de aquello que ya sabes de Cristo. No basta con invitar a la gente que se acerque a Dios. La gente se acercará a Dios en sus términos. No son los términos correctos, porque hay un solo mediador y un solo Dios, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador y un solo Dios, hermanos. Este es Jesucristo. Entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, es el único que puede hacer la diferencia. Es a quien tenemos que proclamar, es a quien tenemos que compartir. Y que esta Navidad, cuando la gente está más abierta, está más dispuesta, que por la misma celebración, porque es obvio que aún el que no cree tiene que reconocer, hay una repercusión a nivel mundial de la realidad de la Navidad, de la Navidad. Lo que quiere decir es que Dios nació, la natividad, Dios nació, Dios se hizo hombre, Dios tomó forma de hombre. No que Él haya llegado a existir en ese instante, sino que llegó a introducirse a esta raza humana para poder después ofrendar su vida en rescate por nosotros. Y la gente tiene que entender esa realidad, que fuera de Cristo no hay oportunidad alguna de llegar a conocer al Señor y mucho menos de estar con Él por la eternidad. Tenemos una oportunidad más, aprovechémosla. Que hay pandemia, que no hay pandemia, bueno, es una circunstancia más, pero hay un hecho que no cambia. Cristo vino. ¿Qué sabes tú de Cristo? ¿Qué sabes tú de Cristo? Vamos a orar, hermanos. Les animo a que inclinen sus cabezas, cierren sus ojos. Oremos al Señor en esta mañana. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos, ve en tu corazón. ¿Qué sabes tú de Cristo? ¿Has recibido su palabra? ¿Has respondido a ella? ¿Has faltado en proclamarla? Pido sobre nuestras vidas para que en esta Navidad no queden en buenas intenciones y buenos deseos, sino en personas que con todo valor y certeza comparten lo que Cristo ha hecho en sus vidas.
Señor, una vez más estamos delante de ti y te agradecemos por tu bondad y te agradecemos, Señor, por lo que tú nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias que no cambia. Gracias, Señor, que nos das dirección segura en ella. Ayúdanos a recibirla, no solo aquellas cosas que no son convenientes, sino aquellas aún que son un reto para todos nosotros. Y ayúdanos, transfórmanos, tómanos y, Señor, quebrántanos para usarnos. Que podamos ser también gente que no solamente es transformada, sino que es alguien que proclama lo que sabemos del niño Jesús, lo que entendemos claramente de lo que hizo por nosotros. En tus manos nos ponemos. Te rogamos tu ayuda y te rogamos que tu Espíritu obre en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús.